Recordamos que factorizar una expresión es expresarla como producto de sus factores. En este caso tenemos un trinomio, pero el término principal, que es en donde se encuentra el exponente mayor, es un término negativo. Lo primero que vamos a hacer para poderla factorizar es sacar este signo menos de toda la expresión, pero bueno, no vamos a alterarla, simplemente lo vamos a sacar como si fuera un factor. Entonces, si yo tengo el menos fuera de mi paréntesis, entonces 7w cuadrada ahora va a ser positiva. Ahora, menos, para que me dé menos, debo de multiplicar por un más. Entonces me va a quedar 12w. Y menos, para que me dé más, voy a multiplicar por un menos y va a ser 4. En conclusión, si ustedes observan, todos los signos de la expresión original cambiaron, es decir, el menos 7w cambió a 7w cuadrada, el menos 12w cambió a más 12w y el 4 cambió a menos 4. Entonces, cuando nosotros sacamos ese factor negativo, lo que hacemos es cambiar de signo a toda la expresión. Y ahora sí podemos empezar a hacer la factorización, y como el coeficiente es diferente de 1, entonces vamos a descomponer en factores primos 7w cuadrada y me va a quedar 7w por w. Y vamos a descomponer en factores primos el 4. Vamos a colocarlo como 2 por 2 y vamos a ver si esos factores nos sirven. Voy a multiplicar de forma cruzada y me va a quedar 7 por 2 son 14w y w por 2 es 2w. Para que me dé más 12, entonces el 14 debe de ser positivo y el 2 negativo. Entonces la multiplicación de 7 por 2 debe de ser positiva y la multiplicación de w por 2 negativa. Entonces ahora vamos a dar los factores en forma horizontal y nos va a quedar que mi primer factor es 7w menos 2 por w más 2. Sin embargo, no debemos olvidar que en un principio nosotros sacamos un factor negativo y lo vamos a dejar en nuestra respuesta final, que es la expresión ya factorizada. Vamos a hacer un ejemplo más. Entonces, nuevamente observamos que mi término principal del trinomio es negativo, por lo tanto voy a sacar este signo menos. Lo que va a hacer es que todos los signos de mi expresión cambien. Entonces nos va a quedar 3u cuadrada positiva menos 2u menos 21. Y ahora sí vamos a empezar a hacer la factorización, descomponiendo 3u cuadrada en sus factores, que es 3u por u, y vamos a descomponer el 21, que lo podemos descomponer en 7 por 3. Vamos a multiplicar de forma cruzada y nos va a dar 9u y nos va a dar 7u. Para que me dé menos 2, el 9 debe de ser negativo y el 7 positivo. Entonces vamos a colocar los signos y vamos a dar los factores en forma horizontal. Entonces dejamos el signo menos que sacamos en un principio y escribimos nuestros factores. Y de esta forma ya tenemos nuestra expresión totalmente factorizada. Para realizar la factorización de este trinomio, en un principio la vamos a realizar como si fuera un trinomio cualquiera, pero al final vamos a verificar qué características tiene. En este caso, al ser coeficiente principal 1, podemos abrir directamente mis dos paréntesis y le sacamos la raíz cuadrada a mi primer término y lo colocamos en ambos factores. Y vamos a buscar dos números que sumados o restados nos den menos 10 y multiplicados nos den 25. En este caso es menos 5 y menos 5. Aquí nosotros podemos ver que los dos factores son iguales, por lo tanto podemos expresar nuestra respuesta como v menos 5 elevada al cuadrado. A esto
le llamamos un binomio al cuadrado, que es el resultado de factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Nosotros podemos también ver esto desde un principio si cumple este trinomio que mi primer término tiene raíz cuadrada exacta, al igual que el tercer término, y que si yo esto lo represento como la raíz de mi primer término con el signo de mi segundo término y la raíz del tercero elevado al cuadrado, únicamente vamos a verificar que cumple, que si yo multiplico 2 por menos 5 por v, nos va a dar nuestro segundo término. Entonces, nosotros si podemos identificar desde un principio que el trinomio se trata de un trinomio cuadrado perfecto, sabemos que su factorización directamente va a ser un binomio al cuadrado, que es raíz de mi primer término, signo del segundo, raíz del tercero, y se eleva al cuadrado. Aquí vamos a factorizar este trinomio y observamos que tanto el primer término como el tercer término tienen raíz cuadrada exacta. Entonces, es probable que esto sea un trinomio cuadrado perfecto y sabemos que al factorizarlo vamos a encontrar un binomio al cuadrado. Vamos a sacar la raíz cuadrada de mi primer término, que en este caso sería 6x. Colocamos el signo del segundo término, que es menos, y la raíz cuadrada del tercer término, que sería 5. Y solamente nos queda comprobar que realmente la expresión original es un trinomio cuadrado perfecto, y vamos a multiplicar 2 por 5, en este caso menos 5 sería menos 10, y menos 10 por 6 es menos 60. Entonces, cumple con todas las características de un trinomio cuadrado perfecto, por lo tanto su factorización es un binomio al cuadrado. Cuando nosotros vamos a factorizar un binomio, es decir, una expresión de dos términos, vamos a verificar dos cosas. La primera es si tiene factor común y la segunda es si es una diferencia de cuadrados. En este caso, esta expresión no tiene factor común, ya que en mi primer término y en mi segundo no hay nada que tengan en ambos, es decir, no hay nada en común. Entonces vamos a analizar si se trata de una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados tiene la característica de que son dos términos que se están restando y que ambos términos tienen raíz cuadrada exacta. En este caso, observamos que cumple con todas las características de una diferencia de cuadrados. Cuando yo voy a factorizar una diferencia de cuadrados, voy a obtener como resultado dos binomios que son conjugados. ¿Ok? Anteriormente vimos las características de los binomios conjugados, donde son dos binomios que se están multiplicando, tienen los mismos términos, pero en uno se están sumando los términos y en el otro se están restando. Los elementos que van a formar estos factores es la raíz cuadrada del primer término, y lo colocamos en ambos factores, y la raíz cuadrada de mi segundo término, que en este caso sería 3. Y de esta forma ya obtuvimos la factorización de la expresión, que al ser una diferencia de cuadrados, la convertimos en binomios conjugados. En este caso, analizando la expresión, tenemos dos términos que tienen raíz cuadrada exacta y se están restando. Por lo tanto, es una diferencia de cuadrados. Y como ya lo vimos anteriormente, cuando yo factorizo una diferencia de cuadrados, voy a obtener binomios conjugados. Los binomios conjugados son dos binomios que se están multiplicando. Los términos de los binomios en unos se están sumando y en otros se están restando. Para obtener
cada uno de los términos de los binomios vamos a sacar raíz cuadrada al primer término, en este caso sería 5 y lo colocamos en cada factor, y la raíz cuadrada al segundo término, que es 49z cuadrada, su raíz cuadrada es 7z y también lo colocamos en cada uno de los factores. Estos serían ya los binomios conjugados, que son la factorización de una diferencia de cuadrados. En este caso tenemos un binomio y, como ya lo mencionamos en unos videos anteriores, cuando tengo un binomio yo puedo verificar solamente dos tipos de factorización en él. La primera es que tengan factor común y la segunda es que sea una diferencia de cuadrados. Más adelante también veríamos la suma o diferencia de cubos, pero hasta este momento hemos visto solamente la factorización por factor común y la de diferencia de cuadrados. En este caso, yo observo que a pesar de que es un binomio, no tienen raíz cuadrada ni el primer término ni el segundo. Entonces, lo que vamos a hacer es ver si tienen un factor común. En este caso, si yo descompongo el 75 en factores, yo puedo determinar que aquí su factor común es 3. ¿Cómo lo puedo determinar? Si yo lo descompongo en factores, en este caso sería, por ejemplo, dividir entre 3, que es 25, y luego dividir entre 5, que es 5, entre 5 y es 1. Y el 27 hacemos lo mismo, divido entre 3, que es 9, entre 3, que es 3, y entre 3, que es 1. Entonces, si ustedes observan, el factor que tienen en común únicamente es un 3. Entonces vamos a sacar el 3 para poder factorizar. Entonces, si yo divido 75 entre 3, me va a dar 25. Coloco el signo menos y divido 27z cuadrada entre 3 y me va a dar 9z cuadrada. Una vez que yo ya tengo esta factorización realizada, que fue por factor común, observo que mi respuesta todavía se puede factorizar más y la instrucción dice factorizar completamente. Entonces, vemos que lo que quedó dentro de este paréntesis es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, puedo seguirla factorizando. El 3 que ya saqué como factor va a seguir quedando en mi respuesta y la diferencia de cuadrados me va a dar como resultado de su factorización dos binomios conjugados. Y los obtengo sacando la raíz cuadrada de mi primer término y la coloco en ambos factores. En un binomio se van a estar sumando y en otro restando y saco la raíz cuadrada de 9z cuadrada, que sería 3z y 3z en cada uno de mis factores. Y de esta manera la expresión quedó totalmente factorizada. Para poder realizar la factorización de este trinomio, primero vamos a obtener el factor común para poder reducirlo y después aplicar la factorización que le corresponda. En este caso, vamos a ver cuál es el factor que tienen en común 10, 32 y 6. En este caso puede ser 2. Y de las variables, que es v a la séptima, v a la sexta y v a la quinta, vamos a tomar la de menor exponente, que sería la que tienen en común todos, que sería v a la quinta. Entonces, si yo divido 10 v a la séptima entre 2 v a la quinta, obtengo 5 v cuadrada. También divido menos 32 v a la sexta entre 2 v a la quinta y me va a quedar 16 v. Y por último divido 6 v a la quinta entre 2 v a la quinta y me va a quedar más 3. Ahora, vamos a continuar factorizando, ya que este trinomio que nos quedó en la factorización podemos todavía representarlo de forma factorizada. Entonces, como el coeficiente principal es diferente de 1, vamos a hacerlo por producto cruzado, que sería 5v por v,
y el 3 también lo descompongo en factores, sería 1 por 3. Vamos a multiplicar de forma cruzada y nos va a quedar 5 por 3 son 15V y V por 1 es V. Como yo necesito obtener menos 16V, entonces voy a colocar signo menos a los dos y mi factorización va a quedar como 2V a la quinta que multiplica a 5V menos 1 que multiplica a V menos 3. De esta forma quedó totalmente factorizada mi expresión. En el caso de este binomio, antes de proceder a otro tipo de factorización, la única que puedo hacer en este momento es la de factor común. Entonces vamos a sacar el factor común, que sería 2y a la cuarta. Si realizo la factorización, voy a dividir 2x cuarta y cuarta entre 2y cuarta y me va a quedar x a la cuarta. Ahora divido 2y a la cuarta entre 2y a la cuarta y me va a quedar 1. Observamos que en la instrucción nos dice que tenemos que factorizar completamente. Lo que yo estoy obteniendo en esta factorización también es una diferencia de cuadrados. Entonces voy a seguir factorizando y me va a quedar 2y a la cuarta, y si yo factorizo una diferencia de cuadrados me van a quedar los binomios conjugados, que es raíz cuadrada de mi primer término, se coloca en ambos factores, más y menos, y raíz cuadrada de mi segundo término, y me queda 1. Ahora, seguimos analizando nuestra factorización y observamos que aquí también nos vuelve a quedar otra diferencia de cuadrados. Entonces, podemos seguirla factorizando y esta parte de 2y a la cuarta y x cuadrada más 1, que ya no se puede factorizar más, va a quedar igual. Sin embargo, x cuadrada menos 1, que es una diferencia de cuadrados, nos van a dar otra vez binomios conjugados, que es la raíz cuadrada de mi primer término, signos más y menos, y la raíz cuadrada del segundo término, que es 1, y ahora sí quedó completamente factorizada la expresión. La última factorización que vamos a ver en cuanto a binomios es la suma o diferencia de cubos, es decir, aquí sí puede haber tanto suma como resta, y los dos términos que forman este binomio deben de tener raíz cúbica exacta. Para poder realizar su factorización, vamos a obtener un binomio que va a ser multiplicado por un trinomio. Para obtener el binomio, vamos a sacarle la raíz cúbica a los dos términos del binomio, respetando el signo que tienen. En este caso, la raíz cúbica de 27 es 3, coloco el signo menos, y la raíz cúbica de 8x cúbica es 2x. Para formar el trinomio por el cual va a ser multiplicado, vamos a elevar al cuadrado mi primer término, entonces es 9. Voy a cambiar el signo de mi segundo término, entonces va a ser más, y voy a multiplicar mis dos términos, es decir, 3 por 2x y es 6x. Y por último voy a elevar al cuadrado mi segundo término, que sería 4x cuadrada. De esta forma es la factorización o la forma factorizada de la diferencia de cubos que tengo desde un principio. Vamos a hacer un segundo ejemplo, en este caso es una suma de cubos, ya que los dos términos que tienen raíz cúbica exacta se están sumando, y su factorización me va a dar como resultado un binomio por un trinomio. Voy a sacar la raíz cúbica de los dos términos y es 2y con signo más y la raíz cúbica de 125, que es 5. Y para obtener el trinomio voy a elevar al cuadrado mi primer término, que sería 4y cuadrada. Cambiar el signo de mi segundo término, entonces ahora va a ser menos. Voy a multiplicar los dos términos, que es, la multiplicación me va a dar 10y
y voy a elevar al cuadrado mi segundo término. De esta manera obtengo un binomio por un trinomio especial, que es el resultado de una factorización, en este caso de una suma de cubos.